Muy buenas tardes, seguidores, nuevos seguidores de nuestro canal en YouTube. Acá estamos nuevamente con un nuevo material para compartir con todos ustedes y aquellos que ustedes quieran. El título no es algo elegido al azar. Dirección con indecisión. ¿Dirección con indecisión? Sí, dirán, realmente es algo que nos lleva a un debate para poder ver qué pasa en la alta gerencia, en la dirección, con el proceso importante de toma de decisiones ante la resolución de problemas. Es muy común que las organizaciones, la alta gerencia, los que tienen que decidir para poder llegar al objetivo, que es que una organización sea totalmente eficiente, tenga que tener una buena dirección al momento de decidir. Si nosotros tenemos una organización analizada básicamente, pensemos en la dirección. Dos variables, donde en el eje horizontal tenemos a la Q o cantidad de problemas y en el eje vertical tenemos a la D de decisión. No olviden ustedes que la dirección tiene plazos para poder tomar decisiones, por ende tenemos una restricción de tiempo. La restricción de tiempo, la dirección, la alta gerencia, el nivel medio, tenemos plazos de corto, mediano y largo plazo. Pero al momento de decidir, que es un proceso, no es algo que se genere de forma automática, tenemos, si lo vemos por ejemplo en el corto plazo, hagamos que el plazo más corto, en un día, si tenemos una restricción de tiempo que es igual a un día de trabajo, o sea, 8 horas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, infinidad de situaciones a resolver. ¿Por qué? Porque se generan, la empresa necesita que la dirección decida, pero no podemos resolver todo. Todo no se puede. Por eso hay que distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente. Hay muchas cuestiones que están fuera de lo que es nuestra restricción de tiempo o plazo de tiempo. Todas estas cuestiones que están fuera serán resueltas seguramente más adelante porque no son tan urgentes. Las que están acá adentro sí son realmente urgentes. Pasaron alguna vez desde acá, desde este sector a este sector. Pasaron de ser importantes a ser urgentes. Entonces no quedó otra que darle la importancia de vida, ya sea a través de una dirección individual o grupal, para darle una decisión, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a la segunda placa. Queridos seguidores y nuevos seguidores, continuamos con lo que les estaba comentando anteriormente. Antes de meternos de lleno en los 10 errores más comunes de toma de decisiones en la alta dirección o gerencia, quiero hablar de lo que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción. Se define como el proceso de identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico. No olvidemos, como lo mencioné anteriormente, nuestra querida C, nuestra C, el cliente, el customer, es lo más importante en el día a día de nuestra empresa. Yendo a lo que tiene que ver con los 10 errores más comunes en la toma de decisiones, podríamos comenzar por lo que es la toma de decisión fuera de tiempo, demasiado tarde o pronto. Repito, tomar la decisión fuera de tiempo, demasiado tarde o pronto. Algo muy común en la alta gerencia. Vamos con la número 2. Olvidar las consecuencias derivadas de la decisión y que pueden crear otros problemas. 3. Saltarse los pasos lógicos para tomar una decisión. La toma de una decisión no es un proceso automático. En ciertos niveles, obviamente, si entramos ya a lo que tiene que ver con cuestiones netamente biológicas o cuestiones innatas, ahí sí hablamos de ciertas cuestiones donde un organismo o una persona decide en forma automática, pero no es nuestro caso. En la alta dirección, saltarse los pasos lógicos para tomar una decisión trae graves consecuencias. Error número 4. Decidir y olvidarse de hacer un seguimiento de los resultados de la decisión. Algo clásico en toda organización, sea pyme, no pyme, mediana, multinacional. Es muy común que se toma una decisión y no se le da ningún seguimiento.
Recuerden que ningún plan, ninguna acción, ningún proceso de gestión se lleva a la práctica en forma inmediata. Por lo a veces se trabaja, a veces no, se trabaja muchísimo con los diagramas de Gantt, donde uno tiene en lo que es nuestro eje distintos proyectos que van transcurriendo y cada uno va transcurriendo en forma paralela. Cada uno de estos procesos obviamente requiere un proceso de toma de decisiones de nuestra alta gerencia, ¿sí? Que la tenemos aquí arriba en nuestra pirámide, ¿sí? Entonces, es fundamental darle un seguimiento a los resultados de una decisión. Error número 5. No establecer reglas claras para reglas claras de la dirección. Eso es algo fundamental. Las reglas tienen que ser totalmente claras, si no el personal trabaja como quiere y no es así. Todo debe trabajarse de acuerdo a lo que es la visión y la misión de una organización. Vamos con el error número 6. Tomar una decisión porque se acabó el tiempo. Gravísimo error. Por algo tenemos que distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente. En el día a día nosotros vamos planificando para poder establecer el grado de prioridad que tienen nuestras situaciones que se generan para poder decidir. Si no le damos el tiempo adecuado a un tema a resolver, se transforma en urgente y se transforma en un verdadero problema. Error número 7. Parálisis del que debe tomar las decisiones. También ocurre, es un error muy común, que a veces por estar tan extenuado quien tiene que tomar una decisión o un comité de dirección, pero básicamente cuando está concentrado en una persona, las decisiones, por ejemplo, de un área de dirección administrativa, puede ser la dirección operativa, dirección comercial, etc. Eso se aprecia, parálisis. Nunca tenemos que tener parálisis, hay que enfrentar y estar preparado. Si uno planifica con antelación cierta toma de decisiones, ¿por qué vamos a tener parálisis? No, eso no puede pasar. Error número 8, inseguridad, indefinición, falta de claridad y falta de confianza a la hora de tomar la decisión. Bueno, tiene que ver un poco con lo mismo, inseguridad, indefinición, parálisis. Error número 9, exceso de confianza, omnipotencia que lleva a omitir consecuencias o valorar demasiado bien las consecuencias. Y por último, el error número 10, los temores desmedidos. Los últimos puntos están todos vinculados y se aprecian en cualquier dirección o alta gerencia o de mando medio en las organizaciones. Pero no se preocupen, todos estos errores que están listados en este pizarrón, todos tienen solución, todos se trabajan. Para eso estamos nosotros, los consultores, para ayudarlos a los empresarios, a los gerentes y a toda aquella persona que trabaje en la línea media para que todos estos problemas, que pueden ser muchísimos más, no ocurran y la organización sea totalmente eficiente. Les agradezco mucho y en próximo video estaremos viendo cómo podemos darle solución a cada uno de estos problemas. Les mando un abrazo, muchas gracias y muy buen comienzo de año.